bienvenidos una vez más a este programa. Bueno, como sabemos, los martes tenemos habilidades comunicativas, bien, a cargo de la profesora Carol. Bien, entonces vamos a dar inicio ya a la sesión. Carol, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor Jefferson. Muy buenas tardes también para todos los presentes. Hoy, el penúltimo martes, con el tema de habilidades comunicativas, o dentro del tema de habilidades comunicativas, tenemos un tema muy importante, que es comunicación escrita. ¿Está bien? Entonces, iniciamos. Profesor, no sé si podría compartir en modo completo, de repente para que se pueda visualizar. Sí, bien. Por favor, Karina. Muy buenas tardes. La semana pasada habíamos hablado acerca de los gestos, qué tan importante o qué relación tenía cuando nosotros nos comunicamos verbalmente y qué tipos de gestos hacemos. Si son los adecuados, si se relacionan, si van de la mano, van en la misma línea o si decimos otras cosas cuando nos comunicamos. La comunicación ha ido evolucionando, ¿es cierto? Y uno de los tipos de comunicación que significa, no es que es más ni menos, pero significa mucho, es la comunicación escrita. En el contexto comunicativo en el que nosotros hablamos o en el que producimos comunicación escrita en diferentes contextos, se define como un registro y debemos emplearlas. ¿Cómo es esto? Nos comunicamos constantemente a través del lenguaje escrito. ¿Es cierto o no? Por ejemplo, estamos constantemente comunicándonos, sí, ya sea por WhatsApp, por un mensaje de texto. Los que trabajamos en oficinas estamos enviando cartas, oficios, solicitudes, que son documentos diferentes. Más adelante hablaremos de cada uno de ellos. Entonces, ciertamente es un método eficaz. ¿Está bien? Ciertamente esto es un método eficaz. ¿Para qué? Para pasar, transmitir una información. Ahora, bueno, ya no es nuevo, pero se usa el tema de los blogs. Es donde las personas pueden hablar acerca de un tema de una manera libre, sin etiquetas, porque a veces hasta para escribir en las redes sociales, cuando nos vamos a dirigir a alguien, tenemos que tener un uso correcto del lenguaje, pero se transmite a través de la persona que va a leer, sin herir susceptibilidades. Ahora censuran a aquellas personas que no saben escribir, que usan un término adecuado porque no saben el significado. Entonces, es importante escribir, claro, porque la persona que va a leer es el respeto con el que tú te diriges. Entonces, los blogs ahora ayudan. Y para sacarle mayor provecho a estas herramientas, debemos seguir una serie de principios, ¿está bien? Que vamos a emplear en los textos. Vamos a ver tipos de texto, vamos a dar los tipos de texto cuando trabajamos para empresas. Entonces, esta escritura es una técnica. Yo quiero que ustedes lo centralicen así, que la escritura es una técnica. Es formal y precisa. ¿Y cuál es el objetivo de esta escritura? Es transmitir la forma más clara y objetiva, porque nosotros queremos que se entienda. Estamos solicitando, queremos que por favor lo entiendan y que recurran a nosotros. Entonces, esto tiene que ser la manera más clara posible para el lector. Nuestras ideas tienen que ser, por favor, nuestras ideas tienen que ser, ¿cómo se dice? Hilanadas, tienen que estar en una sucesión. No tiene por qué ser aburridas, acortanadas. Entonces, el entusiasmo que se siente en un escritor ante un tema puede ser transmitido, puede motivar, puede tener demasiada información, puede ayudar realmente hasta para hacer una tesis. Entonces, hay de tratar que esta sea divertida, que enganche al lector, pero sin perder siempre la claridad y la objetividad. Ok, por favor, siguiente, el PT que viene, PPT1. Sí se ve. ¿Se ve? ¿Ah? Sí. Se observa. Magnífico, gracias. Entonces, ¿qué tan importante es redactar un buen texto? Nos hacemos esta pregunta. ¿Qué tan importante es redactar un buen texto? Un texto bien redactado
Va a mejorar la eficiencia en el trabajo y proyecta una experiencia a quienes desempeñan la misma profesión. Esto está dirigido para aquellos profesionales o aquellas personas que están laborando y que muchas veces tienen y tenemos que presentar informes, oficios, cartas, y se confunde entre una carta, un oficio o una solicitud. Entonces, esta redacción que nosotros vamos a realizar tiene que ser muy importante. ¿Por qué tiene que ser importante? Porque esto va a ayudar a que tú estés, como se dice, expresando, solicitando tus ideas de una manera clara y la otra persona pueda entenderlas, pueda descifrar. Entonces, el trabajo va a ser óptimo y la empresa va a salir, como se dice al final, la empresa va a terminar desarrollando un buen clima laboral, porque esto incrementa la capacidad de gestión y organiza las compañías. Porque ¿qué pasa si un documento no es bien redactado? Si se lo solicitó de repente 10 inmuebles y le ponen 100, te confundiste y por un cerito, supongamos, y te dicen, no, tu documento no procede porque no tenemos el monto, ¿no? Para aquellos inmuebles. No, pero si solamente 10, no te has puesto 100, bueno, tienes que presentarlo. Muchas veces se causa molestia al receptor cuando no encontramos un buen texto. A ver, formas de comunicación escrita. Acá voy a entrar. Existen dos formas, la composición y la redacción. Ya la redacción te he estado hablando, es el estilo que mantenemos. Pero ¿qué es la composición? Es componer. La composición es la chamba, es lo que tú vas a englobar. Recuerda que es lo general. ¿Y qué es la composición? La composición se utiliza cuando la prioridad del emisor es la expresión emotiva del yo, como un motivo para escribir. Es la forma escrita que el sistema educativo costarriense prácticamente tiende a desarrollar en el estudiante, con el propósito de ¿qué? De alcanzar varios objetivos de la enseñanza, por ejemplo, primaria, o sea, de los primeros años. Tales que, no te entiendo, capaz me dices, ¿no? ¿A qué te refieres con la composición? La composición es el trabajo elemental que se da en los primeros años del ser humano, del estudiante. A ellos es a través de sus emociones donde se les dice cómo escribir. Desarrollan la imaginación. ¿Y cómo se va desarrollando esta escritura desde pequeños? Antes tenían de repente, y creo que ustedes nos han enseñado desde lo particular a lo general. Por ejemplo, mostrándonos la A, la E, la I, la O, la U. A la M, bueno, no tengo ahorita el plumón, a la que le conocen la M no es la M, es M, ¿cierto? La M y la M con la A es ma, M con la E, me. Entonces, vamos desarrollando esta imaginación. Pero ¿cómo desarrollo esta imaginación? Mira, así nos enseñaron. Ahora se les muestra a estos niños una imagen. Supongamos, dos niños están bailando o están agarrados de la mano. Ellos recrean y dice, es Rosa, es Pepe, están bailando. Y ponemos Rosa y Pepe están bailando, o están tristes, o están felices. Vamos desarrollando esa imaginación, pero ya lo escribo. Y ellos están mecanizando cómo se escribe esa palabra. Entonces, también se establece la relación entre la ficción y la realidad. Es con el ejemplo que te estoy dando. ¿Qué más? Desarrolla la habilidad de jugar con las palabras. Adquiere gustos por escribir. También se amplía un conocimiento de idioma. Adquiere la ortografía del idioma y aprende el uso de los signos de puntuación. ¿Qué tan importante? Y lo vamos a ver al final. ¿Qué tan importantes son los signos de puntuación que puede cambiar muchos enunciados? Hasta la forma de pensar de alguien, un punto lo mata, un punto seguido o un punto aparte, que son los signos de puntuación, puede cambiar todo el contexto. Para redactar tenemos que tener principios básicos
¿Y cuáles son esos principios básicos que debemos comprender? Un documento, de manera general, que se va a presentar, tiene que tener una sola idea. No podemos redundar, no podemos hablar de más. Acá dice, un documento presenta y explica una sola idea. ¿Qué quiere decir esto? No es que solo haya una idea en todo vuestro escrito, sino que todas las demás ideas están subordinadas. ¿A qué es una que quieres contar? Estamos hablando de qué? De la idea secundaria. O sea, ya empecé con mis ideas principales, ahora paso a mis ideas secundarias. No quiere decir, acá, estamos hablando, a ver, se nos viene fiestas patrias, el aniversario. Entonces, estamos hablando de la proclamación de la independencia. En esa idea, claro, ¿qué tema podría hablar? Podría hablar de repente de los platos típicos del Perú. ¿De qué más podríamos saber? A ver, los escucho, chicos. A ver, si estamos hablando de la independencia, ¿qué subtemas podríamos tocar? A ver, los escucho, levanten su manito. Si estamos hablando de la independencia del Perú, es un tema. Y nos dicen que uno de los principios básicos es que tenga una sola idea. ¿De qué no podría hablar? ¿Alguien recuerda lo que he mencionado? A ver, ¿podría hablar de Dina Boluarte, de la presidenta, del tema del Rolex? ¿Entraría ahí, en ese argumento? ¿Qué me dices, Manuel? Hola, hola. ¿Hay alguien? ¿Milagros? Ok. ¿O capaz no se me entendió y quieren que lo repita? Ya, ok. Magnífico. Uno de los principios básicos, gracias Mariel, gracias. Uno de los principios básicos cuando uno va a redactar, nos dicen que debemos tener una sola idea, o sea, regirnos en una sola idea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo voy a hacer un texto de la independencia del Perú, vamos a elaborar un texto de la independencia del Perú, ¿qué quiere decir que vamos a trabajar? ¿Cuáles serían mis subtemas y qué no debería tocar sobre la independencia del Perú? ¿Qué podríamos hablar de la independencia del Perú? ¿Qué podríamos hablar del 28 de julio en nuestro texto? Chicos, ¿los escucho? ¿Qué temas se podría tocar? Los gestores de la independencia, desfiles, ¿ya? Eso iría como los subtemas, ¿cierto? Pero sería, yo preguntaba a inicio, o sea, hace unos segundos, si podríamos en ese texto argumentativo, ¿podría tocar el tema de Dina Boluarte, del reloj? Historias de la bandera también. Claro que no podría tocar, pero eso es un tema político, es un tema es la presidenta. No, claro que no, definitivamente no podríamos hablar ya de Dina Boluarte, porque es presidenta. Pero estamos hablando de un hecho como delictivo que ha cometido, o sea, el tema de los relojes, que fue hace meses, que debe ser algo histórico, ¿cierto, Greta? Claro, podríamos hablar del tipo de banderas, de la última estrofa, podríamos hablar cómo el Perú ha ido cambiando en los últimos años, de las etapas, de la época colonial, ahora la época en la que vivimos, cómo ha cambiado el peruano. Entonces, a eso se refiere cuando dice que vamos con una sola idea. No sé si les habrá pasado, o sea, ponemos en contexto, abrimos un paréntesis, cuando estamos conversando con alguien. ¿Cómo te va la familia? ¿Cómo estás el trabajo? Sí, bien, que esto y lo otro. Estamos conversando de nuestra vida diaria y de la nada te saca un tema X. Por ejemplo, te dice, estamos hablando de la familia, de los amigos, y no te pregunta ni por la promoción, sino te dice, oye, la economía ha bajado, ¿no? Y tú dices, sí, bueno, sí ha bajado, pero, pensé que estábamos hablando de otra cosa. Y aparentemente rápido te cambia el tema, te cambia la conversación. Es igual en el texto. Muchas veces pasa que no hay una hilación, no hay una cohesión en el texto. Se traspasa y tú dices, no te estoy entendiendo. A ver, bueno, retrocedamos de nuevo.
y volvamos a, como se dice, a tomar ese impulso para redactar, porque no estamos llegando y lo que estamos haciendo es confundir al lector. ¿Ok? Entonces, esos son uno de los primeros principios básicos. ¿Cuáles son los elementos dentro de lo que es la parte escrita? Cuando nos dicen a nosotros, sean claros. ¿Qué quiere decir sean claros? A ver, los leo. ¿Qué quiere decir sean claros? ¿Qué quiere decir seamos claros? A ver si escriben en la cajita de mensajes. ¿Qué quiere decir seamos claros? A ver, Greta, Mariel, por ahí, ¿quién nos responde? ¿Qué quiere decir que seamos claros? Cuando hablamos de la claridad, ¿cómo es ser claro y cómo ser conciso? Debe eliminarse del texto científico todo vestigio de lenguaje figurado. Por ejemplo, un texto claro no va a ser un texto que le metas metáfora, que le metas símiles. ¿Te acuerdas lo que es la metáfora, las rimas, el símil? Y reducir el número de oraciones que contienen varias subordinadas y yuxtapuestas. ¿Recuerdan ustedes qué eran las oraciones subordinadas y qué eran las oraciones yuxtapuestas? Entonces, no podemos cometer el error de que existan oraciones subordinadas y oraciones yuxtapuestas. Entonces, ¿qué quiere decir? Una oración o un texto claro, un texto conciso, un texto donde yo pueda, donde va a fluir mi contenido, donde se va a interrelacionar para un significado y va a facilitar la comunicación. O sea, eres clara, estás yéndote al punto, no estás yéndote por subtemas, no estás, como se dice, tratando de darle un toque figurado a tus palabras. Entonces, mira lo que dice la 2. Una sólida y adecuada estructura posibilita que los contenidos fluyan y se interrelacionen para dar significado y facilitar la comunicación con el lector. Entonces, las frases deben ser ¿qué? Naturales y claras. Dos frases cortas pueden ser mejor que una larga. Muchas veces hasta quieren pulcrar con los términos y hay términos que no encajan en el contexto, no encajan. Por ejemplo, más adelante vamos a ver algunos términos que son sinónimos, que se utilizan como el sinónimo, pero no encaja en el contexto del que tú quieres hablar. Y en el texto puede confundir al lector. Siguiente, ¿qué ser precisos? ¿Por qué cuando hacemos nuestra tesis, nuestro proyecto, o somos de repente los jueces de expertos, decimos el texto tiene bastante precisión? Dice que la precisión es el uso correcto del lenguaje y de la terminología específica. Cuidado con los dequeísmos. Eso también se nota en la expresión oral, en la expresión verbal. Cuando utilizamos, ¿qué quiere decir? Le damos vuelta. Es que simultáneamente se dio, es que para eso vine, es que ya me habían dicho, el es que, para qué, de qué, hay palabras que ya están, hay que ser precisos. Se vino con el objetivo, no se logró concretar, no se obtuvo resultados. Porque obvio que, pero dime, ¿ese obtuvo resultados? Obvio que los resultados se obtienen, o podemos decir los resultados fueron negativos o son positivos, pero yo al decir, se obtuvieron los resultados, obvio, pues el resultado tienes que obtenerlo. Entonces, está de más, no somos precisos a la hora de hablar. Ahora, coherencia y cohesión. La coherencia y la cohesión es la organización lógica de ideas. Tienes que usar los conectores para que haya una coherencia, para que haya una cohesión del texto. Si no trabajamos una organización, por ejemplo, hay personas que dicen, están iniciando su conversación y dicen, y bueno, pues, finalmente, y luego empiezan, pero la comunicación sí es un proceso, pero tú ya habías dicho finalmente. Entonces, no hay una sucesión lógica, no hay un poco de cohesión. Ahora, coherencia. ¿Por qué no existe coherencia? Porque hilanan del tema, se salen.
no tiene relación. Entonces, un texto, recuerda esos 3 puntos porque esto va a ser el trabajo práctico que vamos a hacer ahora, tiene que tener precisión, tiene que tener coherencia y tiene que tener claridad. Si no tienen esos 3 puntos importantes, nuestro texto no va a llegar prácticamente el emisor o el lector no va a interpretar lo que nosotros queremos dar a conocer, que es nuestro mensaje con muchos objetivos. ¿Está bien? Entonces, otra de los principios es que no seas redundante. A ver, ustedes han escuchado hablar y decir mucha redundancia. ¿Qué es la redundancia? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es la redundancia? ¿Qué es la redundancia? ¿Quién me dice que es redundante? Con sus propias palabras. A ver, ¿quién lo escribe por ahí? Es repetir. Juan Pablo nos dice, es estar repitiendo. ¿Es repetir el término? ¿Solo será repetir? ¿Hablemos de una palabrita o hablamos de un contexto, de una oración? Pues valga la redundancia. Te voy a explicar. Dice, dice, no seas redundante, tanto con las palabras, con las ideas. ¿Está bien? En el medio escrito, basta con que escribas una vez. Usa diccionarios de sinónimos para no repetir palabras o también ponte creativo con expresiones. Acá ya viene de la mano y se llama estilo. El estilo es algo personal. Tu estilo nadie te va a cambiar. A ver, Sandra, que nos dice indicar o describir varias veces sobre la misma cosa. Es cierto, estamos redundando, ¿no? O sea, diciendo, repitiendo lo mismo. Y con el mismo, los mismos fonos, o sea, se expresa, o sea, estamos redundando. Entonces, esta redundancia puede ir mejorando. ¿Por qué? Si vamos a elaborar, por ejemplo, un documento para una clínica o vamos a elaborar un documento de despedida, vamos a hacer una carta o un discurso, que últimamente lo leen y es normal que salgan con su papel a leer el discurso. El estilo que tú le des es tuyo, ese es tu estilo. Pero tiene que tener coherencia, cohesión. Si estás hablando de una despedida, ¿y quién diría que 5 años se acabó, o en 5 años se terminó tan rápido una amistad? ¿O quién diría que lograría, o quién diría que estos 5 años fueran los 5 años más rápidos de mi vida? Los amigos que se dieron, que los amigos que hice en estos 5 años serán colegas de una vida. Otro estilo, hablando de discursos, y supongamos que estamos terminando una despedida de trabajo o de fin de año. El semestre culminó. Hoy, a vísperas de Nochebuena, quiero decirles a ustedes o a cada uno de ustedes o desearles a cada uno de ustedes felices fiestas. Otro estilo, se me viene, a ver. Y pensar que hace 5 meses ingresé a esta casa superior de estudios. Hoy, terminado un semestre, me siento feliz de compartir con ustedes. Entonces, esos son los estilos. Trato de no repetir el dequeísmo o qué más, las muletillas, por ejemplo. Es que, mira, porque, apucha, es que esas muletillas que muchas veces se mencionan es cuando no hace ¿Y por qué se salen las muletillas? ¿Por qué los docentes nos dicen, baja las muletillas, respira, tranquilo? Porque estás leyendo, pero como no te has dado ni el trabajo de leer, el trabajo supuestamente que tú has escrito, lees y te confundes.
porque no has pronunciado bien. Entonces pasa todo esto en el texto argumentativo. Mira lo que dice acá. Recuerda que siempre debes ponerte en el lugar del lector y usar la cortesía y la educación. Es lo que te decía. Revisa lo que escribes como si lo estuvieras leyendo por primera vez y pregúntate qué se podría mejorar de tu escrito para que te entiendan mejor. Por ejemplo, les comento. O yo les voy a hacer la pregunta y luego les voy a comentar esta pequeña anécdota que pasó en un grupo de colegas, en otro trabajo. ¿Quién de ustedes ha tenido o ha estado en un grupo de WhatsApp y llegó un mensaje que no fue con mala intención, pero fue un término no adecuado, que se entendió o se refería a otra cosa, pero la persona que envió, el amigo, la amiga, el colega, no lo hizo con una mala intención? Simplemente que no leyó lo que estaba enviando. Escribió tan rápido que envió el mensaje. A ver. ¿Quién me levanta la manito? A ver, o yo los escojo. A ver, ¿quién por ahí? Leonardo. Hola, Leonardo, ¿estás en sala? En la cajita de repente nos puedes escribir. Juanita. Hola, Leonardo, ¿qué tal? Leonardo, ¿nos podrías comentar, porque yo creo que sí te ha pasado, si en algún momento en el grupo de WhatsApp que tienes, alguien escribió un término por otro? ¿O qué palabras escriben y no se han dado cuenta y le envían? Después te dicen disculpa. Sí me ha pasado y yo fui. A ver, coméntanos, Leonardo, coméntanos. ¿Qué palabra fue que te hizo? Hola, Milagros. Y apagó el micrófono. A ver, Leonardo, ¿podrías comentarnos, por favor? ¿O lo estás escribiendo? Ah, ya. No exactamente una palabra, pero sí me faltó una coma al escribir, pero nada grave. ¿Cómo qué? Por ejemplo, nada grave. Hay veces ese corrector del WhatsApp, les juro que se manda, pero como se dice, la reflexión es que tenemos que leer. ¿Alguien que quiera compartir de repente? Milagro, que prendió su micrófono. Ya, creo que no. Ya, entonces, chicos, como dice Leonardo, no exactamente fue una palabra, pero sí me faltó una coma. El tema de las comas es muy importante. Ahorita les voy a mencionar el por qué. Ahora, siguiente. ¿Cuáles son las normas y características que se debe trabajar en un texto? Primero, en estos tipos de textos que trabajamos, son textos del trabajo. Cuando nos hablan de formato, estilo, orden y firma. Dice que un texto debe contener formato, estilo, orden y firma. Es cierto, cuando nosotros estamos trabajando, siempre pedimos, ¿tienes el formato, por favor, que me pases? ¿Qué quiere decir? El fondo. Si es que tiene una marca de agua, si es que van a trabajar con qué tipo de letra, el número de letra, con cuánto de sangría. ¿Está bien? Ese es el formato. ¿Y qué es el estilo? ¿A qué nos referimos con estilo? Cuando hablamos de estilo, estamos hablando de algo impersonal, o sea, de nosotros, el estilo que tú vas a tener para dirigirte, con el estilo que vamos a redactar. Luego el orden. Me dirijo a usted, ¿cierto? Me dirijo. Si arriba puse que solicito, de repente, a ver, solicito vacaciones o solicito permiso por descanso médico, abajo en mi texto, me es grato dirigirme a usted, coma, señora directora de la escuela profesional de tal, o señor director de la facultad tal, punto. Solicito a usted
lo que ya has colocado arriba va de nuevo abajo. Solicita usted permiso sin goce o con goce, de acuerdo a lo que ya vas a presentar, de 2 o 3 días de descanso, ya que tengo cita médica o ya que tengo un descanso médico. Pero si ponemos el ya que, ¿qué podríamos poner ahí? Podríamos invertir. Solicito descanso médico por motivo de salud. Coma, adjuntaré los documentos necesarios para la, ¿cómo se dice? Para la solicitud, solicitaré o adjuntando los documentos que solicite su despacho. Porque de repente te dice, preséntame boletas de la farmacia. Entonces tú vas a comenzar a redactar de acuerdo a lo que solicitas. Si solamente eres precisa, o sea, estás siendo concisa en ese momento de que solicito permiso y haré llegar los documentos que usted me pidan a su despacho en el tiempo establecido. Ya no tengo que hablarle que me golpeé la pierna, es que me fracturé o me fracturé el brazo. No tengo por qué, porque ya solicité, tengo el permiso, tengo la cita y estoy diciendo que de repente me voy a poner en contacto con la secretaría. Estaré en contacto con ustedes. Antemano agradezco su comprensión. Ese es el estilo que yo manejo. ¿Y qué tiene que ir ahí? Mi firma. Pero para eso, porque, oye, pero yo quiero hacer mi solicitud. No, yo tengo que pedir el formato de la institución donde estoy trabajando, ese modelo que ustedes le llaman que está dentro del formato, para yo poderme dirigir desde una manera formal. Ahora, el orden, como lo vuelvo a repetir, es que si solicito, ¿qué es lo que después de solicitar? Explico, fundamento y agradezco. Y luego viene lo que es la firma. La firma, y abajo, de repente se solicitan tu DNI. ¿Está bien? A ver, siguiente. Tipos. ¿Cuáles son estos tipos? Ya te he estado mencionando, mira. Tipos, informe. ¿Qué son estos informes? Presentan información sobre hechos, sobre investigaciones o análisis. ¿Está bien? Presentan información sobre hechos, investigaciones o análisis. ¿Y qué es una carta? ¿Cuál es la diferencia entre el informe y la carta? Esta carta va a servir para transmitir comunicaciones externas, internas. Es diferente. El informe es completo. La carta es más breve. Me dirijo a usted simplemente para qué, para felicitarlo, o simplemente a través de esta carta quiero hacerle llegar mis mejores deseos y mis mayores felicitaciones por el logro obtenido. Memorandos nos envían siempre, recuerden que hay una correlación a los memorandos, son comunicaciones internas de carácter breve y urgente, reuniones, de repente una sesión de consejo, vamos a usar los memorandos. Ahora, la presentación. Las presentaciones comunican información de forma visual, mediante diapositivas o documentos. Ahora, por ejemplo, las invitaciones de cumpleaños. Hacen una presentación, dependiendo del programa. Antes había la tarjetita y teníamos que escribir para quién, de quién. Ahora simplemente hago mi invitación en 3D, lo proyecto, lo comparto por las redes sociales y ya están todos invitados. Y no va, como se dice, de una manera personal. Esto va para una masa, para un conjunto. Pero ¿qué tiene que ir en esas presentaciones? En esas presentaciones, los datos importantes. Dependiendo, si es que es un cumpleaños, pues va el dato del cumpleaños, el lugar, la fecha, a qué hora inicia. Si es que deseo que vayan con formal o sport elegante. Porque hay personas que siempre están en duda, oye, ¿será formal o un sport elegante? No, mejor preguntamos. Entonces, pero quien tiene que saber, quien tiene que hacer es el anfitrión. El anfitrión, el que realiza esta presentación de tarjetas, tiene que ser minucioso y colocar. Obvio que ya no lo vas a escribir sport o elegante, ¿no? Simplemente pones vestido y corbatita, terno, que quiere decir elegante. Si no, pones sport elegante. En los cumpleaños, show iniciará a las 5 de la tarde o 4 de la tarde en la avenida tal,
con referencia. De esa manera se trabajan las presentaciones. Y ahora, algo que yo creo que todos usamos a diario son los correos electrónicos. Los correos electrónicos, estas comunicaciones, se utilizan para transmitir, como se dice, una información rápida. Es breve, o sea, un mensaje, todos estamos con el correo abierto y llegan los mensajes, podemos almacenar mensajes, podemos enviar, reenviar informaciones, cartas, adjuntar cartas, memorandos, informes a través de un correo personal o correo institucional. ¿Está bien? Ahora, ¿y qué tipos de texto hay? Yo sé que ustedes ya han pasado épocas de colegio. Cuando hablamos de textos, naturalmente nos referimos a un cuerpo o como se dice, una escritura, ¿no? O sea, es un conjunto finito de palabras organizadas en oraciones y frases, que a su vez integran un conjunto distinto de párrafos. Acá se viene el trabajo. Mira, texto expositivo. ¿Qué es el texto expositivo? Escucha, son aquellos en los que se busca transmitir información al lector a través de datos, citas. ¿Qué son esas citas? Según Juan mencionó que en los últimos años, o según Juan en la investigación realizada en los Estados Unidos, ha mencionado que cada 8 de 10 mujeres desean ser solteras, supongamos, pero según ¿por qué? Entonces, en un texto expositivo podemos encontrar citas, sí, explicaciones también, sin por ello vamos a asumir abiertamente una postura frente a lo dicho. O sea, ya tú estás dejando tu postura clara. O sea, sin opinar, ni favorecer alguna interpretación, ni punto de vista. El segundo texto a tratar son los textos argumentativos. ¿Y qué son los textos argumentativos? Su propio nombre dice, argumentamos algo. Que si es más difícil, es más fácil, acá se complementa algo pequeño. Estos textos que buscan convencer, demostrar y comprobar algo. Algunos ejemplos de textos argumentativos son las columnas de opinión. Los encontramos en los diarios, en las revistas, ¿cierto? Ahí te lo ponen. Y en los discursos políticos. Son más precisos. Acá no te ponen que según quién, ¿no? Ellos te dicen, pues el Perú lamentablemente ha venido descendiendo, o el Perú en el ámbito deportivo, ¿no? Lamentablemente vemos el estado físico de los jugadores, o grupos de jugadores que no dan el amor por la camiseta. O sea, ya te están diciendo que no pasa nada con la selección de fútbol. Texto narrativo. Son aquellos en los que se cuenta una historia o un relato de distinta extensión y naturaleza, empleando más o menos recursos estilísticos o literarios para embellecerlos o generar un mayor impacto. Los encontramos son los cuentos, las fábulas. ¿Está bien? Acá te presento, mira. En una introducción, o sea, de cualquiera de esos tipos de texto, suelen responderse una o varias de las siguientes preguntas. Pero mira, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué hacemos con este qué? ¿Qué es la descripción del tema que se abordará en el trabajo? O sea, ¿qué es lo que estoy logrando? ¿Qué quiero? ¿Qué es? ¿Un asalto? ¿Qué? ¿Qué fue? Asalto. ¿Por qué? Te van a decir, caminaron a altas horas de la noche. ¿Para qué? La ciudadanía debe tener cuidado. ¿Cómo? Tener precauciones, no sacar celulares por zonas a altas horas de la noche, de repente conversar con los familiares para que los salgan a esperar a una cierta hora. Entonces, cualquiera de estas 4 preguntas, el qué, por qué, para qué y cómo, son importantes en nuestro primer párrafo. Yo siempre digo que 2 mínimos tiene que haber dentro de un párrafo. ¿Está bien? Acá te voy a presentar algo. Mira, en una introducción se pueden utilizar nexos de orden a fin de organizar el contenido que se va anticipando. Por ejemplo, en primer lugar, luego y finalmente. Yo puedo decir, en primer lugar, asimismo, si yo te digo el asimismo, es que voy a reemplazar ese conector. Asimismo, Juan dijo lo mismo. Mira, asimismo, Juan dijo lo mismo. Finalmente, Pedro opinó diferente. Finalmente, los resultados
fueron satisfactorios. O puedo poner, en vez de decir en primer lugar, ojo, no existe la palabra primeramente, porque no vas a decir segundamente. Es en primer lugar, a primera impresión, no. Una impresión. No existe a primera impresión. No es subí arriba, bajé abajo. Te estoy viendo con mis ojos. O sea, suena redundante, suena cacafónico, pero no es la manera. ¿Está bien? No es la manera. Mira, te voy a presentar un texto. Quiero que lo leas, por favor. Quiero que lo leas. Te voy a dar 2 minutos. A ver. Lo voy a leer. Te voy a ayudar. El transporte público es uno de los principales problemas de esta ciudad, ya que muchas personas lo utilizan diariamente, pero no les parece que sea un servicio eficaz. Este problema, o sea, estamos hablando del transporte público, no solo afecta a esta ciudad, sino afecta a muchas ciudades del mundo. Por eso, acá estoy justificando, mira, ese por eso es un conector de justificación. En el presente trabajo se hará una comparación del funcionamiento del transporte público en Buenos Aires con el funcionamiento en otras ciudades y además se propondrá posibles soluciones que mejoren este servicio, que es tan importante para toda la población. Esto es un tipo de texto que, ¿qué creen qué tipo de texto es? ¿Argumentativo? ¿Qué me dicen? ¿Qué tipo de texto será? ¿Qué tipo de texto será? Este es un tipo de texto expositivo. Te está exponiendo, te está argumentando algo simple. Nada más. Estamos hablando de acá, del primer texto. Del texto te busca transmitir una información a través de datos, citas. Mira, uso datos, sí, que no solamente en un país, sino en todo el mundo. El incremento, la explicación de las personas. Mira, segundo texto. Te doy 2 minutos para que lo vayas leyendo. Te ayudo. Mira, en muchos lugares del mundo, cada vez es más común que se preserven y que se construyan parques, plazas y lugares de paseo en la naturaleza. Esto sucede porque los espacios verdes son lugares fundamentales para las personas que viven en ciudades. En este ensayo, mira, ya te dijo, se analizará cómo impacta la creación de estos espacios en la calidad de vida de determinadas comunidades. Para ello, en primer lugar, se hará mención de los beneficios que introdujeron los espacios verdes después de su construcción. En segundo lugar, se explicará qué características tienen los espacios verdes que tuvieron mejor impacto. Y finalmente se explicará la relación que tienen las personas con estos lugares desde una mirada sociológica. Mira, en esta pequeña introducción ya te han dicho que vas a hablar en su desarrollo de 3 puntos. Ya te lo mencionaron, que van a hablar de 3 puntos. Entonces, ¿cuáles son los párrafos ahora argumentativos? Todas las personas tienen que ser más conscientes a la hora de utilizar el agua. Mira, estoy argumentando, mira. Esta sustancia es fundamental para la vida de muchos seres vivos, para la producción de alimentos y para muchas otras cosas. Sin embargo, muchas personas malgastan el agua porque utilizan más de lo que realmente necesitan. Por ejemplo, hay personas que lavan pequeñas cargas de ropa, lo que provoca que se utilice más veces el lavarropas y por ende que se utilice más agua. Esto te está argumentando la situación de la problemática del agua. ¿Está bien? ¿Qué vamos a hacer nosotros? A ver, chicos. Descriptivo. Ok. Nosotros, ¿qué vamos a trabajar ahorita? Por favor, yo creo que todos ustedes tienen una hojita a la mano. Si desean, lo pueden enviar. Acá el mensaje, lo copian el texto, lo leemos, pero les doy máximo, a ver, quiero que solamente sea un párrafo de 3 líneas. Yo los ayudo a construir. ¿Está bien? Yo les ayudo. ¿Qué tema van a hacer ustedes?
Que sea un tema libre, ¿está bien? Del tema que a ustedes les guste hablar. Vamos a trabajar un tema libre. Vamos a hacer una introducción. Una introducción de un texto argumentativo. Vamos a argumentar de algo que les guste, algo de la línea con la que ustedes están trabajando, un tema de cultura, sociología, una problemática social. Yo te ayudo. Vamos. Te doy 5 minutos o 7 minutos máximo y lo vamos trabajando ambos. A ver, jóvenes, señoritas, ¿quién de repente ha iniciado para que lo pueda compartir? Si lo está haciendo en Word o lo pueda transcribir aquí en la cajita de mensajes o nos pueda compartir la pantalla y ayudamos a trabajar ese texto. ¿Alguien para poder culminar con este ejercicio? Señorita Karina, ¿está por ahí? Sí, Carol, te escucho. Ay, ay, ay. Te escribí. Por favor. Ya, a ver un momentito. ¿Quieres al WhatsApp, por favor? Leonardo, Mariluz, ¿quién está por ahí para ayudarles a corregir su texto? Ok, Greta ya está. Greta nos dice, la educación es esencial para el desarrollo personal y social, proporcionando habilidades cruciales y valores como la empatía y el respeto. Mira, solamente acá vamos a ver, vamos a ponerlo en un Word. A ver, Greta. Greta nos dice, la educación es esencial para el desarrollo personal y social. La educación es esencial para el desarrollo personal y social, proporcionando habilidades cruciales y valores como la empatía y el respeto. Y valores y el respeto. Este I podemos convertirlo, si solamente nos quedamos, la educación es esencial hasta acá, hasta donde dice respeto. La educación es esencial para el desarrollo personal. Justamente había estado leyendo el texto que nos había presentado la señorita y ante ese texto estábamos, como se dice, podríamos cambiarlo, ¿no? El tema de las I. Sí se escucha, gracias Greta. A ver, ¿podrías leer tu texto, por favor? Lo que habías enviado a la cajita de mensajes, señorita. ¿Podría, por favor, leer su texto nuevamente? ¿Me escucha? ¿Podría, por favor? No te escucho. Hola, ¿logran escucharme? Sí, te escucho. Gracias. Entonces, podría decir que estaba diciendo que si por favor la señorita podría leer su texto, solamente las 2 primeras líneas. ¿Se le escucha? Disculpe, porque yo no logro escucharla. Abriendo oportunidades laborales y mejorando la calidad de vida. Invierte en educación es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Gracias, señorita. Escúchela. Gracias, señorita. ¿Me logran escuchar? Sí se te escucha, Carol. Sí se escucha, Carol, lo que estás hablando. Gracias. Ya. Justamente esto que yo escuché. A ver, un segundo. Por favor. Ya llegó el internet acá a mi laptop. Para finalizar, ¿cómo se dice con este texto? ¿Qué es lo que queremos lograr, ¿no? El dequeísmo o utilizar las palabras redundantes. Por ejemplo, está muy bueno tu texto que nos has planteado, Greta. ¿No se te escucha, Carol? Carol, ¿me logras oír? No se te escucha. No sé, creo que algo está pasando con tu audio. Hola, ¿ahora sí se me escucha por acá? Sí, ahora sí se te escucha. Ya, magnífico. Miren, por ejemplo, bueno, acá creo que es el mismo texto que es el de Greta, que donde sí, vuelvo a repetir de repente por el tema del internet hace unos minutos, la educación es esencial para el desarrollo personal y social, proporcionando habilidades cruciales y valores como la empatía. Entonces, la educación es esencial para el desarrollo
de un país como trabajo personal, social o trabajo personal y social. Asimismo, se proporcionan habilidades cruciales, destrezas y valores como la empatía y el respeto. No sé si lograron entenderme, agregué 2 términos. Además contribuye. Ese además es un conector de cantidad. Además contribuye a reducir la pobreza y la desigualdad. Algo muy importante, en vez de la demás, pues, muy importante es que estos valores o el tema de la educación va a contribuir en reducir la pobreza y la desigualdad, abriendo oportunidades, puede decir, mereciendo oportunidades laborales y mejorando, mira, acá es abriendo oportunidades laborales y mejorando la calidad de vida de ¿quién? De las personas. Tenemos que terminar la idea, ¿la vida de quién? De nosotros, la vida de la persona, la vida de los seres humanos. Invertir en educación es fundamental, es importante, es necesario, es primordial para construir una sociedad más justa y equitativa. O nuestro país, ¿cierto? Podemos invertir en la educación en nuestro país, es fundamental, es primordial para construir una sociedad más justa y equitativa. ¿Están bien, señoritas jóvenes? ¿Alguien más que quiera compartir su texto? ¿Alguna señorita, algún joven que desee para poder finiquitar esta parte de la actividad? Mira, chicos, una de las normas, mientras alguien se anima, una de las normas de la comunicación escrita en la empresa, les voy a volver a recalcar lo que ya había mencionado en mi PPT a inicio, es la claridad y la concisión. La comunicación debe en sí transmitir ese mensaje preciso, breve, evitando ambigüedades. Y la corrección gramatical, lo que nos menciona el compañero, el tema de la coma. Los escritos deben seguir las normas gramaticales y ortografías establecidas. Y un formato adecuado, que ya les había dicho. Depende de la institución el formato que ellos con los que trabajen. Y el tono profesional. Muchos ahora dicen que, por ejemplo, a través de las redes sociales, ya nos dicen si estamos molestos, amargados, renegados, porque ya estamos calificando, apuntando que terminar un enunciado en un punto es que estás molesto. Escribir con mayúscula, también estás molesto, estás enojado. No podemos enfatizar o no podemos generalizar, pero debemos tener cuidado a las últimas tendencias que nos ponen las tecnologías. Asimismo, la coherencia en los argumentos debe mantener siempre, recuerden chicos, un hilo lógico, evitando saltos bruscos o contradicciones. Entonces hay que tener y recordar siempre esos principios básicos a seguir, que es la concisión, el de ser claros, mi voz activa, evitar la redundancia a la hora de leer y usar los 2 géneros. No podemos decir buenas tardes jóvenes, no, buenas tardes jóvenes y señoritas, doctores y doctoras. No podemos, hola chicos, tampoco no podemos expresarnos de esa manera, ni en un documento, ¿qué tal chicos? En una carta, no, buenas tardes señores, señoritas, ¿no? Entonces, en esos principios básicos es muy importante, no olvidar lo que ya hemos mencionado. El tema de la introducción, que es la parte inicial, hemos hablado de los párrafos argumentativos, de los expositivos, ¿cierto? Y ustedes que han terminado con este ejercicio. Bueno, si alguien o nadie más va a presentar su su ejemplo, y en la cajita de mensaje está, estamos terminando esta actividad por el día de hoy. No sé, señorita, si va a decirles de repente alguna recomendación o van a llenar la encuesta en esos minutos que se perdió. Sí, buenas noches con todos los participantes. En el chat de la reunión está lo que es el enlace de la asistencia. Registren por favor su asistencia del día de hoy y también hacerles hincapié para la invitación del día de mañana, que tenemos en este caso habilidades en matemática discreta. Todos están cordialmente invitados. Recordarles a la vez de que tienen que participar de estos talleres para que puedan obtener la certificación, que es totalmente gratuita.
Reiterarles también de que este taller de habilidades habilidades comunicativas se va a dar también la siguiente semana, que vendría a ser ya su cuarta semana, en donde la ponente Carol ya dará por culminado en este caso su taller y esperemos la participación de todos. ¿Algo que quieras agregar, Carol, por favor? Sí, señorita, muchas gracias. Primero, y asimismo pedirles a los participantes que puedan participar, y si están en la ciudad de Chachapoyas, pues yo encantada de realizar el taller práctico, ¿no? Presencial, que va a ser muy fructífero para todos ustedes. Que vamos a hacerlo con dinámicas, actividades, para que la persona porque estamos todos los días relacionándonos, es bueno tener una buena comunicación sana, coherente y clara, ¿no? Para podernos entender y llevar a cabo nuestro mensaje o el objetivo que queremos lograr. Eso es todo, con eso me despido, que todos tengan una bonita noche. Muchas gracias.